¿Qué tal, amigos de Terraza Multimedios? Nuevamente estamos aquí y esta mañana en este programa nos acompaña mi querido Manuel Mendoza de Jesús. Fer, ¿cómo estás? El gusto es mío, mi qué gusto Manuel. verte, como siempre. Oye, además de ser compañero aquí en Grupo Roxa Multimedios, de ser conductor titular de La Hora de Orizaba, pues ya tienes una historia política de apenas hace unos años, ¿no? Algún tiempecito, ¿no? La verdad es que llegamos al Partido de Acción Nacional por allá de 1996. ¿En el 96? Sí, de 96. Yo tenía 18 años cuando llegué al Partido de Acción Nacional. He renunciado 2 veces, y de las 2 no me la han hecho efectiva nunca. Y pues bueno, sigo apareciendo en el listado nominal de militantes de Acción Nacional, y pues mientras hace 30 años llegaste. Ahí voy a seguir, así es. Hace 30 años, digamos. La idea de platicar contigo, porque tú has sido una voz crítica del PAN, porque tú estás viendo que hay cosas muy malas en el PAN. Sí, claro. Que no son personajes, son situaciones generadas por personajes, y obviamente pues esto pudiera afectar a un partido que fue 2 veces gobierno de la República, claro, que en Veracruz fue gobierno, sí, que tuvo una presencia política muy importante y que ahora está en una disyuntiva incluso hasta de perder el registro. ¿Qué es lo que está pasando en el PAN? ¿Tiene salvación el PAN o está ya en una etapa terminal? No, sí tiene salvación. Yo creo que sí tiene salvación, y pues, siempre he pensado que este país tiene un camino y un destino hacia la derecha, pero en este momento la situación es muy complicada para Acción Nacional porque es un partido que ha venido perdiendo identidad. En alguna ocasión uno de los últimos ideólogos de Acción Nacional, don Carlos Castillo Peraza, decía que era importante conquistar el poder, ganar el poder sin perder el partido. Y finalmente Acción Nacional lo que hizo, Castillo Peraza murió en el año 99, en el año 2000 más o menos, no llegó a ver a Vicente Fox tomar posesión, lo vio ganar la presidencia de la República, pero no lo vio tomar posesión. Lo que yo nunca supo Castillo Peraza fue que el PAN sí conquistó el poder y después perdió el poder y perdió el partido, ¿no? O sea, ahora ya antes de perder el poder, perdió el partido. Antes de perder el poder, perdió el partido. Así es, completamente. ¿Por qué se perdió el partido? ¿Qué fue lo que le pasó a los panistas? Cuando fueron primera vez gobierno en Orizaba, platicaba yo con alguien en ese entonces, estamos hablando de hace 40 años. Sí, más o menos. Aproximadamente. 1994, más o menos. Aproximadamente, 30 y tantos años. Y yo siempre he dicho que a los partidos muchas veces les hace daño ganar el gobierno, porque pierden toda la visión del partido y se meten más al gobierno. ¿Qué le pasó en ese entonces al PAN? Le pasó algo muy parecido, le pasó algo similar. De cuando fue conquistando espacios, fueron espacios municipales, fueron espacios en el gobierno del estado, y finalmente llegó a ganar la presidencia de la República en 2 ocasiones. Nada más que con sus características muy especiales. La primera, recordarás que cuando llega Vicente Fox a la presidencia de la República, llega con un equipo que le llamaban los Headhunters. Estos Headhunters eran grandes pensadores, Julio Fren, Reyes Tamés, gente que, Xóchitl Gálvez, Josefina Vázquez Mota, gente que no necesariamente era de Acción Nacional, sino que era gente muy representativa de la vida pública del país, metidos en la iniciativa privada. Durante mucho tiempo el panista vio con recelo la administración de Vicente Fox porque no tomó en cuenta panistas. Los hicieron a un lado. Sí, los hicieron completamente a un lado. Ahora, sí pasó mucho que, porque hoy puedes decir, no, bueno, Josefina sí es del PAN. Sí, claro, Josefina es del PAN porque se hizo panista ya estando en el gobierno. Y como esos, iba a haber muchos ejemplos después, incluso con Felipe Calderón, pasó con Ernesto Cordero, por ejemplo, ¿no? Que primero fue secretario y posteriormente fue panista. Como esos hubo siempre muchos ejemplos. ¿Y qué fue lo que pasó en ese último momento? Bueno, en esa época con Vicente Fox, que Felipe Calderón se vio siempre como la esperanza que tenía el panismo. Venía de las filas de Acción Juvenil, venía de ser hijo de uno de los fundadores de Acción Nacional. Le pegó al dedazo de Vicente Fox, ¿no? Sí, es que al final hubo una elección ahí. Vicente no pretendía que fuera Felipe Calderón el candidato a la presidencia de la República. No sé si recuerdas, y recuerden nuestros amigos que nos están viendo, que por aquel entonces Felipe Calderón hacía campaña con un autobús que se llamaba El Hijo Desobediente, ¿no? Claro, sí. Precisamente porque no era el candidato del presidente Vicente Fox. Llegamos a la elección y Felipe Calderón gana la elección, una elección democrática. En una elección salimos todos a votar
y por mucho Felipe Calderón se convierte... Por Felipe Calderón. En aquel entonces voté por Felipe Calderón. Pensábamos que era la gran esperanza de Acción Nacional en aquel momento y en aquel entonces, porque representaba los principios, los valores, la doctrina, la visión que tenía Acción Nacional. Una visión de un partido democrático, de los que te acuerdas que hacían asambleas y convenciones. Las asambleas son para el gobierno interno del PAN, donde eliges consejeros, donde eliges al presidente del partido, y las convenciones eran para seleccionar a los candidatos, los que iban a ser candidatos a diputados, candidatos a alcaldes, por ejemplo, ¿no? Okay. En este caso, gana su convención nacional, y pensábamos que era la gran esperanza. Felipe Calderón lo que ya no llegó a permitir fue que este espíritu democrático pudiera permear en el partido, porque fue en la presidencia de Germán Martínez Cázares y de César Nava en donde se empieza a imponer el dedazo. Veracruz tiene uno de los ejemplos más claros en ese momento. Gerardo Buganza Salmerón pretendía en ese momento contender por su segunda candidatura a la alcaldía de Veracruz, y había un trato que habían hecho a niveles de la presidencia de la República con la maestra Elbester Gordillo. Y entonces lo que sucede fue que en el trato estaba inmiscuida la gubernatura de Veracruz. Gerardo Buganza pretendía que hubiera una convención estatal para poder salir él como candidato a la gubernatura, cosa que no sucede, y le informan únicamente que va a haber una designación y que el designado en ese momento iba a ser Miguel Ángel Yunes Linares. Digo, los Yunes se encuentran con esto de manera casual, digo, no es una cuestión que fuera necesariamente culpa de ellos en ese momento, ¿no? Ellos llegaron acá por una cuestión circunstancial y por un trato que tenía el presidente de la República con la maestra Elbester Gordillo. Pero a partir de ahí... Nueva Alianza, ¿no?, que tenía en ese momento. En aquel entonces. Y a partir de ahí se empezó a terminar poco a poco la vida democrática del Partido Acción Nacional. La gente veía Acción Nacional como un partido en donde hoy eran las elecciones y te dabas hasta con la cubeta adentro en la convención. Y salías de la convención y salías fortalecido diciendo, no importa que haya ganado el del equipo contrario. Eso era lo bueno del PAN, ¿no? Era lo bueno del PAN. Salías fortalecido, salían todos juntos, salían todos a hacer campaña en un mismo equipo. Y después de este momento, cuando se empiezan a dar las designaciones, es cuando empezamos a perder mucho la identidad. El PAN no empezó con esta crisis ni hace un año, ni hace 2 años. El PAN tiene un problema de crisis de ya más o menos una década y media. Ahora, esto que nos estás presentando obviamente provocó que mermara la simpatía, bueno, primero la militancia y después la simpatía, ¿no?, del votante, porque mucha gente veíamos al PAN como una opción política. Hoy pues está muy complicado. Era una alternativa real hacia el poder, era una alternativa honesta, era una alternativa ética. Tú podías hablar con cualquier dirigente del Partido de Acción Nacional, podías o no estar de acuerdo con él, pero te ibas a encontrar a alguien que sabía, que conocía, que manejaba el tema, que se veía que había estudiado, que lo había leído. Tú veías los debates parlamentarios y los diputados del Partido de Acción Nacional siempre se destacaron por ser los mejores parlamentarios en los congresos. Tú veías los cuadros que formaba Acción Nacional. Yo hace poco tengo la experiencia de, en alguna ocasión en un lugar muy cercano acá, nos contratan, al final nos dedicamos igualmente al trabajo de asesoría en materia electoral, nos contratan para ver un tema de derecho electoral con un candidato, hace no mucho, con las elecciones municipales. Nos sentamos a la mesa y nos dicen, va a haber otros abogados que también contratamos, pues nosotros no tenemos nunca ningún problema. Iba yo, iba tu servidor, iba un amigo que también venía de Acción Nacional, y me sientan 2 o 3 abogados más en la misma mesa, y todos eran de Acción Nacional. Acción Nacional se había preocupado todo este tiempo por formar cuadros, por capacitar a su gente, no existe, por especializar, ¿no? Así es. Y lamentablemente dejaron de hacer todo esto. O sea, hay tantas cosas que se pueden. Ahora, llegan los Yunes a Veracruz, se fortalece el PAN, gana Miguel Ángel Yunes. ¿Por qué? ¿Por el PAN? ¿Por ser Miguel Ángel Yunes? ¿Por lo que te da el antecedente de Javier Duarte, que era el saco de boxeo? ¿Qué fue lo que influyó para que Miguel Ángel Yunes ganara la elección? Una confusión de cosas, de verdad que hay muchos factores ahí en ese momento. El mal gobierno de Javier Duarte ayudó muchísimo, ayudó demasiado. El hecho de que Miguel Ángel Yunes como tal
traía ya una cantidad de votantes cautivos porque tiene y genera un liderazgo natural, que eso es innegable. O sea, los Yunes como tal tienen un liderazgo no solamente en la zona de Veracruz, Boca del Río, sino en el resto del estado de Veracruz, y sobre todo porque en aquel entonces todavía estaba el tema del gobierno federal que podía venir empujando e impulsando estos gobiernos de Acción Nacional. No así, una vez concluido el tema de el gobierno de Miguel Ángel Yunes, y no así igualmente una vez concluido el gobierno de Felipe Calderón. Habrá que recordar que una vez concluida la elección de Felipe Calderón, Acción Nacional pasa a ser de la primera fuerza política del país. Josefina Vázquez Mota quedó en tercer lugar de los 3 candidatos, a caer estrepitosamente en el tercer lugar. Ya por aquel entonces se empezaba a ver y se empezaba a vislumbrar que algo estaba fallando en Acción Nacional, pero el principal problema que en ese momento tenía es que Acción Nacional había renunciado a su esencia, había renunciado a ser Acción Nacional, había renunciado a su democracia. ¿Qué fue algo que empezaba a fallar? Precisamente la falta, bueno, por principio de cuentas fue esto, ¿no? El hecho de que se empezó a regir por el sistema de la designación de candidatos, y después que empezó a crear y a generar, cuando veían que probablemente los votos no les pudieran alcanzar, el hacer alianzas y coaliciones con partidos políticos que nunca en su vida y nunca en su historia pudieron haberlas hecho, ¿no? ¿En el caso del PRD? En el caso del PRD, que fue una coalición que se hizo aquí en Veracruz, la coalición PAN-PRD. Pero fue la que ganó con Miguel Ángel. Sí, claro, uno miraba a la derecha y otro miraba a la izquierda, y en realidad no sabías qué era. Y cuando llega López Obrador se cansa de ponerles todos los días en la cara, de decirles, de señalarles que el PRI y el PAN eran el PRIAN. Y lo que se les ocurre a estos señores es salir en coalición el PRI y el PAN para convertirse en realidad en el PRIAN, ya con toda la campaña negativa que recuerdo tenían. el final de la película de Damián Alcázar, la dictadura perfecta, sí, que al final aparece este cuate, el personaje, simulando lo que era Enrique Peña Nieto en ese entonces, y era candidato del PRI, PAN y PRD. Tal cual, ¿no? Así tal cual. Con esa mala prensa, con esa mala fama, empieza a perder el PAN. Ahora, empieza a perder identidad. El ciudadano, el votante, ya empieza a ver Acción Nacional como un partido igual al PRI, igual al PRD, porque ya no tiene Acción Nacional como tal una identidad propia. Ya dejó de ser el partido de las derechas, ya dejó de ser el partido que era una alternativa ética y profesional. Ya no se habla, o ya no se hablaba, por ejemplo, de el liberalismo, por ejemplo, ¿no? Ya se empezaba a hablar de algo que no era, que era más bien algo amorfo, y por lo tanto, pues bueno, empezaron a perder una cuota de votantes muy grande. Hoy en día, el ciudadano que se identificaba con Acción Nacional antes, no tiene identidad con Acción Nacional, o casi nadie tiene identidad con Acción Nacional, precisamente porque dejó de ser el partido lo que era, y porque el ciudadano ya no distingue qué es Acción Nacional o qué lo distingue. Ahora, por eso perdió Miguel Ángel Yunes, el hijo, perdió la elección. Cuando yo tengo datos, y ahora sí como dijera... ¿Tú tienes otros datos? Yo tengo otros datos. Cuando inicia la campaña de Miguel Ángel Yunes Márquez con Cuitlavo García Jiménez, la ventaja entre el PAN y Morena era de 12 puntos. Y alguien me decía que también está en temas electorales, dice, es muy difícil, me lo dijo al inicio, muy difícil que la revierta. O sea, a lo mejor se va a poder cerrar a 5, 4 puntos, pero es muy difícil que la reviertan. Pero pues sí le dieron la vuelta. ¿Qué influyó? Porque Miguel Ángel Yunes Linares hizo un gobierno de 2 años. Sí. ¿Qué fue lo que influyó para que el PAN perdiera la elección? López Obrador, Cuitlavo García, a mí no me queda muy claro que haya sido factor. No. ¿Qué fue lo que pasó? ¿O el mismo panismo apoyó a Cuitlavo? No creo. Por aquel entonces todavía había una gran base electoral de Acción Nacional. Es más, Miguel Ángel Yunes Márquez tiene una mayor cantidad de votos que hace 2 años Miguel Ángel Yunes Linares, lo superó por mucho. El tema es que por aquel entonces el ciudadano común ya estaba harto de muchas circunstancias, de cosas que hoy ya nos olvidamos, pero cuando tú comprabas un periódico, por aquel entonces existían los periódicos impresos, sí. Tú comprabas un periódico y estaba lleno de sangre, porque te lo vendían generalmente mostrándote la nota roja, y escurría de sangre, y al otro día lo veías y decías, oye, me estás vendiendo el mismo periódico de ayer. No, este es otro.
Y el problema que se le presentó por aquel entonces a Felipe Calderón en el gobierno federal, de muertos, de desaparecidos, de la batalla y la guerra contra el crimen organizado, fue muy complicado, fue muy difícil, y le dio al ciudadano la impresión por un momento de que el gobierno federal no sabía a dónde iba, no sabía qué rumbo iba a tomar, no sabía en realidad si estaba ganando o estaba perdiendo, y al final las consecuencias fueron las que vimos en esta corte de Estados Unidos, en donde, pues cosa rara, ¿no? Juzgan a un exsecretario de Seguridad Pública, sí, claro, del gobierno de Felipe Calderón, y habrá que recordar, a veces a la gente se le olvida, que en la época de Felipe Calderón, 2 secretarios de Gobernación fallecieron consecuencia de accidentes, así como que muy entre comillas, 2 accidentes. Sí, en el caso de Muriño y Blake Mora también fallece en un accidente de helicóptero, porque se fue a estrellar de manera misteriosa, pero además no era el primer secretario de un gobierno panista que fallecía. En la época de Vicente Fox ya había pasado con el secretario de Seguridad Pública, que también había fallecido en un accidente aéreo. Entonces, el que se viniera repitiendo la misma historia, el que vinieran sucediendo estos hechos, estos probables accidentes, el que se hubiera entrado en una guerra, así muy entre comillas, y que pareciera que la iban perdiendo, fue lo que generó que durante todo este tiempo el PAN fuera perdiendo pues una buena parte de las simpatías, y ahí específicamente la elección de Miguel Ángel Yunes Linares, el que se pudiera perder, sin contar que en aquel entonces ya el efecto López Obrador ya se empezaba a sentir que iba de manera ascendente. ¿Por qué? Porque la gente empezaba a darse cuenta que probablemente sí la opción hubiera sido mejor López Obrador y no los gobiernos de Acción Nacional, o regresar al tema del PRI, que con tremendo favor nos vino a hacer con la corrupción de Enrique Peña Nieto. Ahora, después de todos esos antecedentes, vamos a situarnos en este año, ¿no? Del 26, que es la antesala ya de la elección de la intermedia, la elección de la Diputación Federal. Realmente el PAN en esos momentos tiene los cuadros, tiene los candidatos, tiene la estructura para hacer una opción para el votante de a pie que no tiene partido, tiene la opción de ser un partido ganador. Probablemente en un partido ganador, pero sí la opción que tiene Acción Nacional. Acá hay 2 cosas. Acción Nacional tiene que centrarse en pensar si pretende ganar elecciones o si pretende recuperar la identidad. Si pretende ganar elecciones, pues va a ganar elecciones al corto plazo, pero va a seguir siendo exactamente lo mismo que durante estos años ha sido. Y ganará uno que otro distrito. Digo, no va a ser el partido que va a arrasar como lo hizo antaño. Si el partido pretende recuperar identidad, es muy probable que pierda, pero esto debió de haberle pasado hace muchos años, debió de haberse sometido a una autocrítica y debió de haber dicho, prefiero perder con mis candidatos, prefiero perder con mis panistas, porque al final voy a empezar a recuperar la identidad. Están abiertos, hemos escuchado el discurso del presidente nacional del PAN y te dice, tú que no eres panista, pero puedes venir ahí. Sí, claro. ¿Eso es bien visto por el panismo? Yo creo que no, a ver, el tema de Jorge Romero está bien cuestionado. Jorge Romero llega a la presidencia del partido consecuencia de lo que siempre han hecho, en la manera como ciertas cúpulas se han apoderado del partido. No nada más a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal en algunos casos. Conozco municipios en donde una familia es dueña del partido de manera histórica, y se han apoderado y no los has quitado de ahí. ¿Y qué ganan con eso si no ganan elecciones? Bueno, ganan con hacer negocios con el gobierno en turno, ganan obteniendo de alguna manera contratos, que es donde efectivamente está el presupuesto y no en las nóminas. De esa manera es como estas familias ganan, y por eso se han apoderado de manera vil del partido. Hoy Jorge Romero dice, pues vamos a abrir el partido. El problema ya no es ese, el problema es que ya nadie quiere ir, ya ni como ciudadano quieres ir, ya ni como candidato quieres ir, porque ni regalando un iPhone, ¿no? Ni regalando grave problema entonces tienen los panistas. Si no tienes candidatos, si no quieren venir de afuera, ¿qué van a hacer? Van a tener que regresar a sus orígenes. El PAN tiene que regresar a sus orígenes y tiene que empezar a hacer un proceso de autocrítica. Fíjate, Fer, cómo están las cosas en este momento y cómo le está pegando al gobierno federal y a su partido Morena el tema de lo que pasó con el gobernador de Sinaloa. Esto se hubiera resuelto de una manera muy sencilla, y el PAN hubiera ganado mucha credibilidad,
Si una vez juzgado Genaro García Luna en los Estados Unidos y sentenciado, hubieran expulsado a Felipe Calderón y le hubieran pedido perdón al pueblo de México por el sexenio de Felipe Calderón, no por el tema económico, no por el tema del empleo, no por el tema de la salud, sino por algo que sí viene castigando mucho a las familias mexicanas, que es el tema de la inseguridad, que es el tema del crimen organizado, porque eso le duele mucho al mexicano. Si eso hubiera pasado en aquel entonces, Acción Nacional sería en este momento un ejemplo, y ahorita tendría como verle la cara al ciudadano, tratándose de un tema como el del gobernador de Sinaloa. Sin embargo, lo que hacen es exactamente lo contrario. Y hoy en día, por ejemplo, tú ves a una Maru Campos dándole la autorización a agentes de la CIA. El tema no es que combatan al crimen, el tema es que eran agentes de la CIA. La CIA tiene un largo historial en todo el mundo. Pero bueno, siempre se ha metido en todo el mundo. Pero nunca, no es nuevo lo que está pasando en Chihuahua. Nunca vienen a combatir, siempre vienen a desestabilizar gobiernos, y vienen a desestabilizar gobiernos democráticamente elegidos. Acá el tema con Maru Campos y el tema con muchos panistas es que convirtieron al PAN en una derecha entreguista. Yo sigo pensando que México tiene una opción hacia la derecha, pero no es hacia esta derecha, es hacia una derecha nacionalista. No es hacia la derecha del insulto de Lili Téllez, no es... Hace poco, Javier Corral Jurado, hoy legislador lamentablemente en las filas de Morena, describía a la perfección lo que estaba pasando en Acción Nacional y decía que lamentablemente estamos en un proceso de lilitellización de alguien que, por cierto, ni nació en el PAN. No, porque fue invitada por López Obrador. Del lado de Morena. Y que hoy en día es el ejemplo para muchos panistas y que la verdad a mí, como militante de Acción Nacional, no me representa. Dejó atrás Acción Nacional años de parlamentarios que tenían argumentos, que tenían conocimientos, que tenían la capacidad retórica para poder ganar los debates, y nos enfrentamos a esto, a la vulgaridad, al insulto, al grito, a la estrategia y a la táctica porril que representa Lili Téllez, y que lamentablemente esto que dibuja Lili Téllez es lo que es hoy en día Acción Nacional. Acción Nacional tiene que regresar a sus orígenes con sus legisladores, con sus cuadros, con sus dirigentes y con los candidatos que vaya a poner. Nos habrá pasado más de alguna ocasión que hemos salido a campaña y hemos perdido con un candidato y hemos perdido con mucha dignidad. La intención no es necesariamente perder, porque los partidos políticos están construidos para ganar, pero lo que tiene que hacer Acción Nacional en este momento es volver a construir la identidad. La única parte buena en donde podemos nosotros decir que Jorge Romero lo está haciendo bien es en el hecho que haya decidido no hacer ya más coaliciones ni con el PRI ni con otro partido en este momento. Se cometerá un terrible error si se les ocurre hacer una coalición, por ejemplo, con Movimiento Ciudadano, porque creo yo que no es el camino. Si pretenden ganar elecciones, bueno, ya saben que ese es el camino y ya saben además cuál va a ser el resultado a largo plazo, pero si necesitamos recuperar el partido, necesitamos generar nuevamente nuestra propia identidad. Muy bien, para cerrar, mi querido Manuel, en el caso de Veracruz como estado, de los distritos que se van a estar en disputa, son distritos de elección federal, ¿cuántos crees que gane Partido Acción Nacional, haciendo números alegres? Y el caso del distrito de Orizaba, ¿hay candidatos en Orizaba como para que levanten la mano y puedan vencer a la maquinaria de Morena? No, en Orizaba no hay ni siquiera oficina de partido, ¿no? Y con eso te puedo decir absolutamente todo. La cabecera municipal de este distrito, de cualquiera de los dos, el federal o el local, carece de oficinas el comité como tal, y no tiene que ver con los presidentes. Los últimos dos han sido gente muy decente, tanto el ingeniero Pepe Arroyo como el actual Víctor Piña, un muchacho con muchas ganas, con mucha idea, con mucho ímpetu, pero con pocos recursos para poder trabajar y poder trabajarlo. Acción Nacional difícilmente pudiera ganar, yo que más quisiera, ¿no?, que pudieran ganar nuevamente este distrito. Tendría que ser a través probablemente de una figura, de un candidato externo, y solamente así pudiera ganar. Generalmente el partido tiene mucha fuerza en la zona, precisamente por los Yunes, en la zona de Veracruz, Boca del Río, y en la zona del norte, y es probablemente a lo que aspire en este momento Acción Nacional, a poder recuperar y retener alguno que otro distrito en la zona del norte por la gran militancia que hay en el municipio de Tantoyuca, Veracruz,
uno de los que más panistas tiene, y en la zona de Veracruz, Boca del Río, probablemente. No habrá. Priorizaba difícilmente Córdoba. Tendría que ser a través de una figura muy fuerte y muy poderosa, y tendría que ser necesariamente un candidato externo. Lamentablemente, si hay que decirlo, Fer, los mejores cuadros que tenía Acción Nacional ya no están con nosotros, lamentablemente. ¿Están en Morena? Se fueron a Movimiento Ciudadano, se fueron a Morena, se fueron al PRI. Hay mucha gente, los tienes tú algunos los tienes en tu mesa de análisis. Algunos andan sin partido, ¿no? Algunos se chocaron, se cansaron, se asquearon de lo que vieron en Acción Nacional y no encuentran identidad en otro lado, prefieren vivir la vida desde el mero análisis político. Oye, pero me dices que no está en etapa terminal. Con ese escenario que me estás diciendo, yo no veo por dónde puedan entonces recuperar. Sí, yo creo que hacia el 2030 pueden encontrar un buen camino. El gobierno de Claudia Sheinbaum y el gobierno de Morena, pues para que Morena pierda la presidencia de la República va a estar muy complicado. Tendrían que pasar cosas completamente extraordinarias. Tendría que replicarse el tema Rocha Moya a niveles grandes, a niveles más arriba de él, comprobado además, con pruebas, como para que la gente deje de mirar a Morena. Pero yo creo que el camino que puede construir Acción Nacional de aquí al 2030 es un buen camino, empezando por recuperar buena parte de los diputados y de los distritos que antes tenía, y pues bueno, hacer lo posible por conservar los pocos gobiernos estatales que se tienen, que en este momento pues entre Guanajuato, Aguascalientes, Chihuahua, Querétaro, que es lo único que mantiene a Acción Nacional. Todavía existe una gran cuota de panistas en este estado de Veracruz, en el estado de Yucatán y en otras tantas partes del país, que pues bueno, el partido tiene que voltear a verlos, voltear a ver a su militancia, voltear a ver a sus militantes, a sus panistas, empezar a hacer un proceso de autoevaluación, de autocrítica, y empezar a construir lamentablemente desde cero. Pero creo que pasa. Manuel, muchísimas gracias. A tus órdenes. Gracias. Ahí estuvo con nosotros precisamente Manuel Mendoza de Jesús, panista de hace muchos años. ¿Sigues en el Palo, verdad? Ahí sigo. ¿Vas a seguir? Ahí seguiré. O sea, no te vas a salir. Sí, salvo que me expulsen. Que te expulsen. Perfecto. Gracias por estar con nosotros en Terraza Multimedios.